en su visión escatológica, en su visión de nuestra relación con el Eterno, y ante ello entonces nos expresa unas bellezas que son extraordinarias para la vida. ¿Cuál es el propósito de la carta? El propósito de la carta, número uno, es darnos una idea del sublime plan de Dios para todos los siglos. Porque llana y sencillamente no fuimos creados para dejarnos por ahí haciendo cosas en la vida. No fuimos creados para simplemente hinchar la tierra y copar la tierra. No, Dios nos creó con un propósito. Dios nos creó con una intención. Dios nos creó con un plan. Y sobre todas las cosas, a los hombres y a las mujeres que Él ha llamado a su gracia, que Él ha llamado a su misericordia, que Él ha llamado a su bondad, que Él ha llamado a su evangelio, a todos y a cada uno de nosotros y de nosotras, Dios nos llamó con un plan y con un propósito particular. Por el otro lado, la carta se propone exponernos a nosotros los creyentes que Dios nos escogió como santos, pero Dios no nos escogió como santos ayer, ni nos escogió como santos hace 10 años, ni nos escogió como santos hace 20 años, ni hace 30 años. Dios nos escogió como santos desde antes de la fundación del mundo. Lo que esto quiere decir es simple, es sencillo. Es que Dios piensa en la eternidad. Dios determina en la eternidad. Los planes de Dios se dan dentro de la eternidad. Y desde luego, lo que el apóstol quiere decirnos sobre este particular es que antes que Dios creara el cielo y la tierra, antes que Dios creara los planetas y el cosmos, antes que Dios creara el mar y toda su plenitud, óigame, antes que todas las cosas existiesen, Dios pensó en usted. Yo creo que ese dato nada más, ese planteamiento nada más de las Sagradas Escrituras es revolucionador a la vida. O sea, yo no soy un accidente en el proceso de mi peregrinar en la vida. Yo no soy un accidente en mi existencia, no. Oiga, todavía Satanás no había hecho una travesura y ya Dios había pensado en nosotros. Para el apóstol San Pablo, lo que esto implica es sumamente extraordinario. Porque si usted observa bien, en el Génesis, el escritor de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo aquí? No, eso es secundario. Eso es secundario. Tú y yo somos antes del principio mismo. Dios nos conoció antes del principio mismo. Dios nos eligió antes del principio mismo. Y Dios nos conformó como su iglesia, como su pueblo, como su real sacerdocio, como su gente santa, como su pueblo adquirido por Él, para que anunciemos la gloria de su evangelio. Dios nos escogió desde antes que el mundo mismo existiese. Ahora, fíjese que otro dato interesante, por eso yo le dije, leer la carta a los Efesios es darse, óigame, un bálsamo de vida y de fuerza y de energía en el Señor y en la vida cristiana. Él dice que Dios nos escogió para hacernos santos. Y nos escogió para hacernos santos antes de la fundación del mundo. Ahora, contéstese usted esta pregunta. ¿Por qué tanto trabajo? ¿Por qué tanto cuidado? Porque yo no veo
con toda honradez, yo no veo la grandeza de Dios en el mar, ni la veo en los ríos. O sea, yo no caigo en la trampa de ese panteonismo que se disfraza de cristianismo, no. Al contrario, cuando yo estoy en el mar, lo que yo estoy es asustado. Y en el río estoy asustado también. O sea, donde yo veo la grandeza del amor de Dios, no es en el concepto panteónico. Donde yo veo la grandeza del amor de Dios es precisamente en el mensaje de las Sagradas Escrituras. Dios pensó en nosotros antes que en el mar. Dios pensó en nosotros antes que en los ríos. Dios pensó en nosotros antes que en las estrellas. Dios pensó en nosotros antes que todas las lunas y que todos los soles y que todos los planetas. Dios pensó en nosotros antes que en la Vía Galáctica. Dios pensó en nosotros antes que todas las cosas fuesen. Tú estás en el pensamiento de Dios. Pero nos escoge para estar en su pensamiento con un propósito. Número uno, para hacernos santos y sin mancha delante de Él. Número dos, para declarar sobre nosotros una bendición espiritual. Y esto hay que clarificarlo, porque hay gente que cita el texto mal. Dicen, porque Dios ha declarado sobre nosotros y nos bendijo con toda bendición. Y da la impresión que la bendición con la que Dios nos bendijo es espiritual. Y las bendiciones espirituales son buenas, pero son pasajeras. Tengo un amigo que hace 20 y pico de años atrás estaba contento porque el Señor lo bendijo con un carro. Pregúntele si está contento con el carro que hace 22 años el Señor lo bendijo. Ya no está contento. Ahora le estará pidiendo ¿qué? Otra bendicióncita. ¿Por qué? Porque eso es material. Y las bendiciones materiales son pasajeras. Están hoy. Puede que mañana no esté. Pero el apóstol San Pablo no está diciendo que Él nos bendijo con bendiciones materiales. El apóstol San Pablo dice que Él nos bendijo con toda bendición. ¿Qué? Con toda bendición espiritual. Y nos bendijo con bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto hay que entenderlo en su dimensión. Esto hay que entenderlo en su propósito y en su plan. Lo que esto quiere decir es que así como Cristo es eterno, la bendición de su eternidad nos ha sido dada a nosotros. Así como Cristo es perfecto, la bendición de su perfección nos ha sido dada a nosotros. Así como Cristo es vencedor, la victoria de Cristo nos ha sido dada a nosotros. Note bien, yo no estoy negando la realidad de las bendiciones materiales, pero las bendiciones materiales no vienen primero. No, viene primero la bendición espiritual. Y como consecuencia de la bendición espiritual que de Dios yo he recibido, entonces dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Porque cuando usted es justo, usted es bendecido. Porque cuando usted es misericordioso, usted es bendecido. Porque cuando usted vive en paz, usted es bendecido. Porque cuando usted es honesto, usted es bendecido. Cuando el hombre y la mujer de Dios practica la vida que Dios quiere que viva, las bendiciones, dice la Escritura, y estas bendiciones te seguirán.
El tercer propósito